Quiero agradecer a todos los asistentes que esta tarde se convocan aquí en nuestra cumbre y en especial a nuestra red de Official Partner en Latinoamérica y Europa, al equipo Metas, a SG Talent Consulting, Alonso Ya, a Talium, a Incentium, a ID International Coaching and Consulting, al grupo Capacítate, a EFATA, a Empowerment Dinamarca y Academia Impact. También a nuestros auspiciadores, Calina Púrpura Podcast, la agencia CHAM, ICIMAC, la agrupación de asociaciones de tecnología de desarrollo humano y la revista ICIMAC. Bien, comencemos. Les voy a hacer una breve pregunta para conocer desde dónde se están conectando la tarde de hoy. Y para ello van a ver en sus pantallas la votación. La primera es de dónde se están conectando: Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa u otros. ¿Y quiénes son coaches y mentores? También es interesante saberlo, quiénes de esta tarde son coaches certificados, quiénes son mentores certificados, quiénes son coaches y mentores. Y los que aún no lo son, les recuerdo que pueden visitar la página de hcnworld.com y conocer todos los programas de formación en estas tecnologías del desarrollo humano. Ahí están contestando. Bien, vamos a finalizar la votación. Y les comento que un 16% se conectan desde Norteamérica, un 76% desde Suramérica y un 8% desde Centroamérica. Tenemos un 24% coaches y un 76% que aún no lo son. A todos ellos los invitamos entonces a visitar la página web de hcnworld.com. Bien, ¿quién nos acompaña la tarde de hoy? Nos acompaña Ana Lucía Guzmán y ella va a hablar sobre procesos de salud, enfermedad desde las prácticas cotidianas, cómo el pensamiento y la emoción influyen. El objetivo de esta conferencia es exponer los hallazgos desarrollados desde el semillero de la investigación, mencionado aspectos relacionados con la historia de la concepción de la palabra enfermedad, la identificación de los signos y síntomas y la práctica de la vida cotidiana que las alimenta. ¿Quién es Ana Lucía Guzmán? Es psicóloga, magíster en neuropsicología clínica, que ha trabajado por más de 10 años en evaluaciones e intervenciones neuropsicológicas, manejo de variables psicofisiológicas enfocadas en alto rendimiento, atención psicoterapeuta de pacientes con dolor crónico y docencia universitaria. Ha coordinado diferentes espacios como laboratorios de psicología, neurociencia y área de humanidades desde el desarrollo de actividades académicas, investigativas y servicios de extensión. A nivel de investigativo, formulación y gestión de proyectos, actualmente está liderando el semillero de investigación de INAMED, que es la intervención del adulto desde modelo de medicina psicológica, de la Fundación Universitaria San Martín, programa de medicina en Bogotá, Colombia. Le interesan los estudios del proceso salud y enfermedad, desarrollo de nuevas estrategias no farmacológicas para el manejo de dolor crónico y de la psicología cardíaca. También la va a acompañar María Paula Alba, es estudiante del 9º semestre del programa de medicina de la Fundación Universitaria San Martín, miembro también del semillero INAPED. No les quiero quitar más tiempo y aprovechar al máximo esta conferencia que seguro va a estar llena de muchísimo aprendizaje. Bienvenida Ana Paula y Ana Lucía y María Paula. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Vamos a compartir en este momento nuestra presentación. Qué gusto poder compartir en esta octava cumbre virtual de coaching y mentoring con todos ustedes. Estos hallazgos que hemos venido elaborando en conjunto con el semillero, ¿sí? Y otros docentes pertenecientes también a nuestro programa de medicina en la ciudad de Bogotá, Colombia. Entonces, particularmente iniciamos pues con nuestro título, Proceso, Salud, Enfermedad desde las prácticas cotidianas, cómo el pensamiento y la emoción influyen. Muchas veces nosotros estamos hablando de la enfermedad, estamos hablando de la salud, ¿cierto? La enfermedad usualmente la mencionamos cuando está diagnosticada, ¿no? Por un profesional que nos dice, usted tiene esto porque tiene estos signos y estos síntomas, pero en muy pocos casos realmente está configurada como la historia, como el proceso real de enfermarse.
¿Mm? Entonces, el día de hoy, pues queremos traer en conjunto con nuestro semillero INAMEP, que es intervención del adulto desde la medicina psicológica, una combinación que actualmente cobra mucho sentido con los participantes, que es la estudiante que nos acompaña el día de hoy, María Paula, el estudiante Oscar de cuarto semestre y el doctor Rojano, que también es docente de nuestro semillero. Entonces, bienvenidos todos. Básicamente nosotros cómo queremos iniciar puntualmente esta charla o esta conferencia y está asociada puntualmente a definir la salud según la OMS, que es nuestra entidad mundial, ¿cierto? Que es reconocida porque reglamenta muchos aspectos, ¿sí? Relacionados con la salud. Entonces, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y cuando nosotros hablamos de estado de completo bienestar, efectivamente eso es posible. Completo bienestar, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que realmente nosotros nos sentimos en completo bienestar? ¿Y por cuánto tiempo logramos mantener puntualmente ese estado? ¿Mm? Entonces, en muchos casos podríamos decir que esta definición particular relacionada con el concepto de salud puede llegar a ser más como no tan posible, no tan real, una ilusión, ¿cierto? Y para este caso quisiera iniciar con el primer ejercicio. El primer ejercicio es que les voy a pedir el favor que ustedes respiren, ¿cierto? Durante 1 minuto y cuenten la cantidad de respiraciones que tienen en ese minuto, durante ese minuto. No tienen que hacer absolutamente nada más, solamente contar las respiraciones durante ese minuto. Yo les voy a decir a partir de qué momento inicia y cuándo termina. La idea sobre todo es que tengan también la posibilidad de centrarse puntualmente en esa respiración, entonces para que de pronto cerremos los ojos, ¿cierto? Nos concentremos y contemos la cantidad de respiraciones. ¿Estamos listos? Listo, perfecto. Entonces iniciamos a partir de este momento, 1 minuto y vamos a respirar. Van 30 segundos, nos queda medio minuto. ¿Listo? Ahora, cantidad de respiraciones que lograron por minuto. Por favor, colóquelas a través del chat. ¿Cuántas respiraciones lograron durante este minuto? Patricia dice 25, Guillermo dice 25, Virginia dice 13, José Alba dice 18, wow, Sebastián 18, Nicole dice 13, Mauricio 30, Ricardo 20, Lady 18, Luz Marina 22, Doris 18, Noemí 8, Carlos Gabriel 7, 25, 20, 14, 12, 24, muchísimo. Mucha diferencia también. 14, 21, 10, 7, 5. Ana Jiménez dice 10, Carmen 23, 22, 15, 16, 18, 11, 22, wow, o sea, 12, 14, Fabio fue el último. Acá me llegan por interno 15, 17 y 20 También. respiraciones. Esto tendrá sentido ahorita al final de nuestra charla, puntualmente. Y ahora los invito a contestar estas preguntas. Son preguntas informales, ¿listo? No son preguntas formales, no es un cuestionario, sí, que ya nosotros hayamos probado, que esté, mejor dicho, súper hecho. No, esto es una cuestión más informal con aspectos relevantes. Entonces, la idea es que ustedes respondan sí o no de acuerdo a las preguntas.
Durante la última semana, ¿fue el sueño reparador? ¿Listo? Si uno dice más o menos es no. ¿Listo? Reparador el sueño implica ¿qué? Implica que nos levantamos casi como que escuchamos los pajaritos y es maravilloso, tenemos toda la energía del mundo, no nos sentimos cansados, ni agobiados, ni agotados, sino que realmente empezamos con mucha energía. ¿Sí o no? ¿Listo? Segunda, alimentación fue saludable y no se presentaron episodios de inflamación estomacal u otros síntomas. ¿Sí o no? Durante la última semana. ¿Se realizó algún tipo de actividad física al menos 3 veces por semana con una intensidad mayor o igual a 60 minutos? ¿Sí o no? ¿El tiempo fue manejado adecuadamente en proporción trabajo, estudio y descanso? ¿Sí o no? ¿Experimentamos emociones positivas como alegría en mayor proporción que negativas? ¿Listo? No son ni buenas ni malas, sencillamente es como en temas de proporción, ¿sí? ¿O no? ¿Tomamos al menos 2 litros de agua diarios? ¿Sí o no? Y nos quedan 4 preguntitas. ¿El nivel de estrés, ansiedad fue manejable? Eso implica que efectivamente como que no nos sentimos, sí, como demasiado saturados, ¿no? Como llevados por el estrés, ¿sí? Entonces como que lo pudimos manejar, ¿sí o no? ¿Tuvo espacios de dispersión diferentes al trabajo? ¿Sí o no? ¿Realizamos una actividad que nos permitió sentir que aportamos al bienestar de otros? ¿Sí? Muchas veces no personas que están como compartiendo con nosotros de manera directa, ¿listo? Porque si tenemos la familia, usualmente uno hace como actividades por ellos, pero de pronto pensar como en algo más como fuera de ese núcleo familiar. ¿Sí o no? Y compartimos espacios con seres queridos y realizamos actividades en conjunto, ¿sí o no? ¿Listo? Ahora, por favor, cuenten sus sí y esto va a ser equivalente a por cada sí, ¿cierto? Son 10 preguntas en total. Si solamente tuvimos un sí de todas las 10 preguntas, esto equivale al 10%. Si fueron 2 sís, al 20, 3 al 30 y así sucesivamente hasta que 10 sea igual a 100. ¿Listo? Tenga por favor ahí sus resultados porque esto se va a poner muy interesante. Vamos a explorar muchas cosas relacionadas con la vida cotidiana y lo que puede llegar también a cambiar nuestro proceso de salud y enfermedad. Resulta que nosotros como personas tenemos diferentes áreas, ¿cierto? Fisiológica, física, sexual, emocional, cognitiva, social, laboral, académica, vocacional, familiar, recreativa y de ocio. Yo acá agregué espiritual, que es una parte también que es supremamente importante. De una u otra forma, nosotros siempre estamos, ¿no? Estribando entre una u otra. Hay unos momentos en los que les dedicamos más tiempo que a otras, ¿cierto? Unas que otras, pero en muchos momentos cuando nosotros no tenemos una adecuada proporción y balance entre estas, lo que puede llegar a presentarse es que se pierda la homeostasis puntualmente al interior de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la homeostasis? Si nos preguntamos, son esos fenómenos de autorregulación que nos permiten lograr mantener de manera constante como las propiedades del medio interno del organismo, es lograr encontrar nuestro balance. Cuando en muchos casos no logramos obtener esta homeostasis, es cuando se puede llegar a presentar puntualmente la enfermedad. Y para poder explicar lo que queremos en este día, trajimos una historia de una persona hipotética que es el señor Q y está vista desde la psicología del desarrollo. Entonces nosotros sabemos que puntualmente hay un momento en donde nacemos, ¿cierto? En esos primeros años de vida es importante el tema de la dinámica familiar, de satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿cierto? Que es todo el tema de la alimentación, el sueño, el cuidado, el desarrollo del vínculo, el estilo de crianza, y ahí vamos nosotros configurando nuestros esquemas de pensamiento, nuestra regulación de nuestras emociones, y vamos empezando también como configurando esa personalidad y esa identidad.
Ya van pasando los años y ya llegar a la etapa de la adolescencia implica que estamos en una etapa de mucha más exploración, ¿cierto? Porque entonces estamos en búsqueda del desarrollo como de esta identidad propia, de esta autonomía, de empezar a identificarnos con diferentes valores, de ser mucho más independientes. De pronto está la exploración a nivel de la sexualidad, de las relaciones con otras personas, ¿sí? Empezamos a generar como esta identidad y a ser parte de otros grupos, ¿sí? Y a configurar un poco este tema de, bueno, a nivel de la vocación, ¿yo qué quiero hacer? Ya más adelante, a la adultez temprana, que ya es equivalente más o menos a los 20 años, ya estamos explorando esa vocación, probablemente ya estamos estudiando si era lo que queríamos o de una u otra forma estamos en nuestro primer trabajo, ¿no? En estos 20 años, en ese primer trabajo, la pareja y después vamos mirando si configuramos una familia o no. Y más o menos esta etapa de la adultez temprana está desde los 20 a los 40 y ya a partir de los 40, sobre todo lo que vamos a encontrar es una adultez intermedia, en la cual ya a partir de los 40 tenemos mayor experiencia, tenemos mejores de pronto como puestos porque ya hemos logrado avanzar, ¿cierto? Dentro de una empresa o en un ámbito a nivel empresarial, de emprendimiento y demás. Comienzan a crecer los hijos y comienzan a irse de la casa en esos de los 40 a los 60 años aproximadamente, entonces viene el nido vacío y bueno, todo lo que implica y también comienza de pronto a haber un nuevo momento para poder otra vez conectarse con esa pareja. Y hay otro evento que miramos al lado derecho y es aparece una enfermedad. Este es un ejemplo, un caso hipotético, ¿cierto? Y acá es donde nosotros diagnosticamos una hipertensión arterial 2021, ¿listo? Vamos entonces a configurar cuáles son todas estas variables que pueden llegar a influir para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros hablamos puntualmente de aspectos biológicos y físicos, hablamos de diferentes variables que influyen. Cómo nos alimentamos, si practicamos o no ejercicio, si consumimos agua, cómo es nuestro patrón de sueño, tenemos o no tenemos de pronto otros hábitos como lo es el cigarrillo, el alcohol, ¿cierto? Y en algunos casos también factores genéticos y hereditarios. Esto es lo que configura particularmente el estado biológico y físico de una persona a grandes rasgos. Pueden llegar a involucrarse otros aspectos, ¿cierto? Pero estos son los que nosotros traemos a colación por parte como tal del semillero. Y vamos entonces a mencionar uno a uno de acuerdo a las características. En Colombia, nosotros tenemos una guía alimentaria que fue desarrollada por el Ministerio de Salud, en donde se menciona cuál es de pronto esa proporción que nosotros tendremos que tener a nivel de la alimentación. Uno le pregunta a la gente, ¿usted come saludable? Y las personas creen que sí, ¿listo? Pero la idea es que comiencen a mirar los periodos en los que comen, si hacen ayuno o no hacen ayuno, que este es otro factor que se está estudiando actualmente de manera importante, cuál es la proporción, ¿cierto?, que utilizan de los diferentes alimentos, si hay excesos o no hay excesos, ¿sí? Y también pueden llegar a influir diferentes variables como las socioeconómicas, en donde realmente el ingreso no nos da para poder tener toda esta variedad y tratamos de ajustarnos a lo que podría ser de pronto una alimentación saludable. De acuerdo al plato saludable de una familia colombiana, se encuentra que efectivamente hay un consumo de agua, hay frutas y verduras, hay leche y producción, como los productos lácteos también para consumir, carnes, huevos, leguminosas que son secas, las grasas saludables, como el aguacate, por ejemplo, azúcares en muy pequeña proporción, ¿sí? Y lo que serían cereales, raíces, tubérculos y plátanos también en una gran proporción. Entonces, si se dan cuenta, es bastante proporcional, bastante colorido este plato y esto también, por ejemplo, lo menciona la medicina china en cuanto a uno tiene que alimentarse de los diferentes colores que uno encuentra de los alimentos reales, no de los procesados. Por lo tanto, si nosotros vemos la contrapartida de cuáles son de pronto estos alimentos que podrían llegar a influir de manera negativa en esta dieta, estaríamos encontrando con azúcares y harinas, ¿cierto? Estas ultraprocesadas,
esos postrecitos que nos encantan. De pronto estos lácteos también en mucha medida, pues cuando son en consumo excesivo, el gluten, de pronto estar también en contacto con ambientes con toxinas, contaminación y demás, el exceso también de cafeína, una tacita de café a las 9 de la mañana es óptima para todo el proceso de empezar a generar una cascada neuroquímica que nos despierte, que nos active, pero ya, si ya tenemos el tazón gigante, ¿sí? Cada 2 horas, cada hora, pues entonces ahí estamos de pronto como desbalanceando un poco el alcohol, el estrés y la falta de ejercicio. Digamos como que esto puede llegar a interferir sobre esta dieta y la dieta sobre todo también sobre estos disruptores o este desbalanceo que se puede llegar a presentar en cuanto a la parte hormonal. Y otro aspecto importante es que la digestión depende de los estados de relajación y reparación que se asocian sobre todo al sistema parasimpático, ¿cierto? Que más adelante lo vamos a hablar, en donde este sistema, si se presenta en deficiencia, va a afectar la producción de ácido estomacal y moco protector, los movimientos intestinales, producción de jugos gástricos, enzimas digestivas y bilis, motilidad y vaciamiento del estómago intestino, entonces donde se puede llegar a presentar todo el tema de la inflamación, de pronto también en algunos casos la diarrea, ¿cierto? El malestar, los calambres y un poco también correspondiente a una de las preguntas que nosotros estábamos mencionando. Consumo de agua. Entonces, este es un estudio sobre todo que nos habla acerca del balance que tenemos que tener en cuenta para el tema del agua, ¿sí? Y acá se hace un listado de lo que podría llegar a ser desde la visión europea versus la visión como americana, de Norteamérica, Estados Unidos particularmente, edad por edad, ¿cuánto tendría que equivaler como el consumo de agua de manera diaria? ¿Sí? Y lo que nos expone sobre todo este estudio es que más o menos está por encima de los 12 vasos de agua diarios. ¿Sí? Entonces está como entre los 10, los 12 vasos de agua. ¿Sí? Que es importante porque de una u otra forma nuestro sistema nervioso central también se comunica a través del agua. Todas estas fibras que mandan impulsos, ¿no? Que es sustancia blanca, en su interior tienen también pequeñas moléculas de agua que son las que permiten transmitir esta información. Por lo tanto, cuando nosotros no estamos hidratados, ¿cierto? Puede llegar a generar diferentes procesos que no nos favorecen en nuestra vida cotidiana y que eventualmente pues también pueden llegar a generar un proceso de enfermedad. Lo que nos lleva un poco al meme del lado izquierdo que dice beba más agua. ¿Por qué? Porque mejora, ¿cierto? El intestino y el sistema entérico, ¿no? Tracto digestivo, reduce el hambre, hace un balance también de los estados de ánimo, mejora la memoria, transporta el oxígeno al cerebro y también nos permite un balance a nivel de las hormonas. Entonces, es un factor que puede llegar a ser fundamental en este nivel. Continuamos. Ejercicio. También se dice que efectivamente está como la frecuencia, la duración y la intensidad como las variables fundamentales. Acá vemos dos aspectos, impactful and superior. El impactful es como esa línea de base, lo que nosotros queremos tener de movimiento natural, normal del cuerpo que deberíamos tener, ¿cierto? 3 veces al día durante 10 a 15 minutos de una baja intensidad está bastante bien para lograr mantener puntualmente este estado y aportar sobre todo a el bienestar mental. Pero si nosotros queremos ver mayores resultados, que sería superior, entonces ya sería mayor cantidad de veces, mayor cantidad de tiempo y también de pronto una intensidad de moderada, ¿cierto? A vigorosa, ¿listo? Para poder generar como tal este proceso. A nivel del sueño, sabemos que efectivamente existen unas etapas del sueño que son como las saludables, donde encontramos puntualmente
unas etapas que se presentan en esta línea de acá, del sueño ligero al sueño cada vez más profundo, estando nosotros despiertos, ¿cierto? Aproximadamente durmiendo de 7 a 8 horas, que es lo que científicamente está comprobado. Si lográramos hacer esto de manera de corrido, ¿sí? Lo que nos daríamos cuenta puntualmente es que a lo largo de la noche nosotros estamos estribando las diferentes etapas del sueño, ¿sí? Y hay momentos en los que más o menos cada 90 minutos se presenta una etapa de sueño más profundo, que es la etapa de sueño REM, que son esas etapas indispensables para procesos de guardar la memoria en la noche. Entonces nosotros hacemos todo ese proceso de guardar la memoria, ¿cierto? De lograr hacer reparación celular, sistema también, inmunológico también hace una reparación a este nivel. Y lo que se dice es que entre más cantidad de horas que uno logre dormir, ¿cierto? Más episodios de sueño REM se van a presentar, por lo tanto van a haber más periodos de reparación. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos dificultades de sueño y en muchos casos también alcanzamos a estar en una especie como de privación, lo que implica que solo una semana de sueño insuficiente puede llegar a alterar la actividad de nuestros genes, porque estos son los que controlan el estrés, el sistema inmunológico, la inflamación y en general como tal la salud, ¿sí? Y estos serían un poco como los riesgos que nosotros tendríamos en cuenta acá. Mayor riesgo de tener infarto, ¿cierto? Disrupción del ritmo circadiano, que sería lo que está asociado con el sueño y la vigilia, lo que implica que también en esta parte pues va a haber un mayor nivel de estrés, ¿cierto? Y menor producción, por ejemplo, de glóbulos blancos, mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de depresión, dificultades de tipo cognitivo e incluso un mayor riesgo de hipertensión. Y uno dice, pero ¿por qué estoy ahorita sufriendo de hipertensión? ¿No? Hay una serie de factores que influyen, no solamente la alimentación, el sueño también. Y en este caso encontramos otra vía en este conjunto de mente-cuerpo que también es importante y es el eje intestino-cerebro. Este eje es muy importante porque a través de este eje, que es una red neuronal, se comunica nuestro sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, nuestra médula, ¿cierto? A través de un nervio, que es una comunicación que es el nervio vago, ¿cierto? Al resto del cuerpo y se producen a nivel del intestino alrededor de 30 neurotransmisores, ¿sí? Y tiene más neuronas que la médula. O sea, es impresionante este sistema y ahorita está ampliamente estudiado y hay una gran inversión a nivel neurocientífica a este nivel. Y este nervio es una conexión importante porque este desbalance que se puede llegar a presentar puede suscitar enfermedades neurológicas, psiquiátricas, nutricionales e inflamatorias, ¿sí? Lo que implica que si nosotros logramos mantener el intestino y el nervio vago sanos, esto puede llegar a influir de manera positiva a nivel de nuestra salud mental. Por lo tanto, llega el doctor Mark Hyman, ¿no? Mencionando, every cell in your body is constantly listening to your thoughts. Cada célula de tu cuerpo constantemente está escuchando tus pensamientos. Y esto es importante porque venimos a una parte adicional que es como la parte cognitiva y emocional. Estos aspectos que también pueden llegar a influir dentro del proceso de salud de enfermedad. Y encontramos estos tres. Pueden haber muchos más, pero queremos traer sobre todo estos tres para explicar. Regulación emocional, valores y creencias y afrontamiento y resiliencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de esos valores y esas creencias, recordamos a nuestro señor Q, ¿sí? Que va configurando de acuerdo a lo que él ve mientras va desarrollándose cuando es pequeño y llega a la etapa de la adolescencia, que es una etapa del adolecer, es crucial, ¿sí? Y va empezando a identificar con qué logra de pronto
¿sí? Como identificarse a nivel de esos valores y cuáles son esas creencias que le permiten también un poco tomar esas decisiones. Entonces, los valores sobre todo son esos principios que nos permiten a todos los seres humanos mediante el comportamiento ser mejores personas. O sea, equivale a nuestras cualidades. Y las creencias, por su parte, estas están más asociadas a las características de cada uno de nosotros como personas y nos ayudan a comportarnos de una manera determinada, ¿sí? Pero viene un aspecto muy importante. ¿Qué sucede con las creencias limitantes? Esas creencias limitantes, ¿cuáles son? Pues esas creencias limitantes son esas percepciones que nosotros tenemos del mundo, de la realidad, que realmente no nos permiten crecer, no nos permiten desarrollarnos como personas ni alcanzar todo lo que nosotros quisiéramos. No puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, es que a mí me dijeron que yo no podía, ¿cierto? Dentro de las más habituales. Entonces, aquí es donde también vamos nosotros configurando este proceso porque son muy importantes en estos primeros años de vida y a lo largo de nuestra vida. Y encontramos también estas dos palabras que son fundamentales a partir de Lazarus y Folkman en 1984, que son el afrontamiento y la resiliencia, ¿cierto? Entonces, a nivel de estas, son como el afrontamiento, todos esos recursos que nosotros contamos como personas para poder lograr enfrentarnos a estas situaciones vitales muy estresantes, ¿sí? Cuando se nos muere un familiar querido, cuando estamos en la quiebra, cuando de pronto tenemos un accidente y ya no quedamos igual, ¿cierto? Y la resiliencia expresa la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Es la capacidad de constantemente nosotros tener esa posibilidad de transformarnos, de aprender de esos errores, de esas adversidades y lograr superarlas. ¿Listo? Y en este caso, continuamos con la regulación de la emoción y es que encontramos acá una rueda maravillosa que a mí me encanta explorar en consulta y también con los estudiantes que también están acá asistiendo a esta conferencia, en donde encontramos unas emociones básicas, primarias, que son las que compartimos con toda la humanidad, ¿cierto? Y después encontramos unas emociones que son de segundo orden y de tercer orden. Entonces, las básicas son las que nosotros encontramos fundamentalmente en el centro, ¿sí? Estas de acá que nosotros encontramos más al centro. De segundo orden estarían a este nivel y de tercer orden estaría a este nivel. Las emociones normal y naturalmente tienen un curso en donde aparecen, ¿listo? Tienen un pico particular y después nuevamente baja, ¿no? Todos esos impulsos, toda esa respuesta neuroquímica fisiológica a nuestro cerebro, naturalmente. Una emoción es, experimento la emoción, ¡tun! Y ya después baja, ¿listo? ¿Qué pasa? Por nuestros esquemas de pensamiento, nuestras creencias, ¿sí? Como todos estos factores importantes a nivel de nuestro proceso de aprendizaje a lo largo de nuestra vida, empezamos también a asociarlas con pensamientos. Entonces ya no es esta emoción que tiene un pico y después tiene un valle, sino que es una emoción que tiene un pico y después yo a través del pensamiento la logro, ¿cierto? Mantener durante el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Yo encuentro la rabia. La rabia es un momento, yo tengo una situación que me genera un pico de rabia, entonces me pongo furiosa y ya, baja la rabia. Pero entonces si yo a la rabia de pronto la asocio con algunos pensamientos y entonces siento frustración, ¿no? Porque es que este trabajo, no sé qué, y después siento irritabilidad, comienzo a mantener, ¿no? Esa emoción durante el tiempo. Y esto también genera toda una serie de cascadas a nivel físico y de respuestas particulares dentro de nuestro cuerpo. Entonces vemos que efectivamente está asociado fundamentalmente con el corazón, en donde hay una variabilidad de la frecuencia cardíaca, y esta variabilidad de la frecuencia cardíaca nos indica que efectivamente cuando tenemos emociones positivas, ¿cierto?
esa frecuencia cardíaca va a ser mucho más suave, mucho más homogénea, a diferencia de unas emociones de valencia negativa, como la frustración, en donde tenemos unos picos, ¿cierto? Que pueden llegar a ser como, digamos, como unos picos que no tienen una fluidez, que están más bien como eh, representando, sí, como esta emoción como de valencia negativa, lo que nos indica sobre todo que después este corazón lo que va a decir es mandar señales al cerebro a decirle definitivamente estamos estresados, ¿cierto? Y esto pues genera también toda una cascada a nivel del cerebro para poder generar una respuesta adaptativa. Entonces vemos el estrés, que es una de nuestras palabras ahorita claves a nivel mundial, y es que la causa del estrés es una presencia de un factor estresante. Un factor estresante viene como la abeja y ya. La ansiedad es el estrés que continúa después del factor estresante ha desaparecido. Pero porque a mí siempre me pasa esto, yo siempre me encuentro con todas las abejas del mundo, no sé qué, ta, ta, ta. Y encontramos dos factores importantes acá. El estrés agudo, que es corto, y el estrés crónico, que es un periodo más prolongado, ¿cierto? Entonces el estrés agudo, necesario, eso es lo que nosotros vamos a reaccionar para poder sobrevivir. Y el estrés crónico, ya entonces vemos que es más de lo que necesitamos, por lo tanto, si lo mantenemos en el tiempo, se van a generar dificultades a nivel de la presión arterial eh, alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión, ansiedad, problemas de la piel, problemas menstruales, entre otros. Y lo que vemos es que hay una conexión entre ese estrés físico y ese estrés emocional, porque el estrés puede llegar a ser real o imaginario. Puede ser el estrés real de que ya me llegó la factura y yo ya me gasté la plata, o puede ser el imaginario de me van a echar del trabajo, no me han dicho nada y yo ya estoy pensando en que me va a quedar sin trabajo, ¿cierto? Esto genera una fabricación de neuropéptidos, que son unas moléculas específicas a partir de las neuronas, ¿cierto? Que pueden llegar a tener una función como neurotransmisores y generar una cascada química en el cuerpo que activa unas respuestas fisiológicas y un sistema de adaptación al estrés. Pero cuando este estrés no está realmente adaptado, entonces comienza a presentarse una mayor frecuencia cardíaca, una mayor presión arterial, una mayor circulación a las extremidades, nos ponemos rojos y empieza también a verse esa actividad del sistema simpático que va a toda, ¿no? Produciendo cortisol, adrenalina, tensión muscular, lo que genera que si mantenemos este estado vamos a tener una mala digestión, una mala memoria, síntomas neurológicos, entonces nos van a olvidar las cosas, no vamos a prestar suficiente atención a lo que hacemos y vamos a tener unas malas defensas, por lo tanto vamos a tener también una posibilidad de enfermarnos con mayor posibilidad. Lo que implica que cuando viene un evento significativo, sea trauma u otro, se va a presentar una somatización, pero con toda esta cascada que nosotros venimos repitiendo, se va a instaurar la enfermedad. Y donde necesitamos también encontrar esta relación con el sistema autónomo, el nervio vago, porque este es uno de los nervios que nos va a conectar con esta rama del sistema nervioso que nos va a ayudar a relajarnos. ¿Listo? Y este nervio vago es fundamental porque tiene toda una conexión con diferentes órganos del cuerpo, lo que nos permite sobre todo, ¿sí?, lograr relajarnos. Entonces hay un sistema nervioso central que es cerebro-médula, periférico, ¿cierto? Todo lo que está por fuera del cerebro de la médula. Ese periférico se divide en sensorial, lo que nosotros absorbemos de los sentidos, motor, nuestra conducta, cómo nosotros respondemos, donde hay un sistema somático, es el control voluntario, ¿cierto?, de los movimientos, y autónomo, ¿cierto?, que es el control involuntario, en donde está el sistema simpático y parasimpático. Simpático es el que nos aumenta todo este tema de la actividad, parasimpático es el que la reduce. Entonces, para el simpático es, vamos a dilatar pupilas, vamos entonces a
poder de pronto como aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, vamos a estar preparados, esto es una cuestión de vida o muerte. Y el parasimpático es, no, relajémonos, vamos a contraer las pupilas, ¿cierto? Vamos a relajar un poco, la frecuencia cardíaca va a bajar y a veces nosotros estamos en una respuesta de miedo casi constante, ¿cierto? En donde esto lo que nos hace es que no suscita una respuesta de pelear o correr. Pero entonces ya no es este evento, que es el tigre de dientes de sable, que nos está atacando, sino es la factura y no tengo con qué pagarla, ¿cierto? Entonces nos pone en un nivel de miedo, ¿cierto? Ansiedad, estrés, que desencadena toda una cascada importante y que de una u otra forma comienza a desbalancear nuestra homeostasis. Y según la medicina china, si nosotros experimentamos diferentes emociones, ¿cierto? De manera recurrente, puede dañar diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entonces, viene un concepto muy importante que se llama la epigenética. Y la epigenética, sobre todo, lo que nos dice es, nos echaron alguna vez un cuento que los genes eran definitivos, pero esto lo que nos ha probado sobre todo es que nosotros no estamos condenados por los genes, ¿cierto? Lo que nos dice que si nosotros somos capaces de cambiar nuestra conciencia humana, nuestro pensamiento, podemos generar cambios físicos, tanto estructural como funcionalmente en el cuerpo humano, ¿cierto? Y que también sugiere que nosotros en gran medida podemos enviar señales a nuestros genes para que reescriban nuestro futuro. Entonces viene este autor maravilloso que es Joe Dispenza, que nos habla que sobre todo nuestros genes son tan cambiantes como nuestros cerebros. Y estas investigaciones que se han hecho a este nivel en la genética nos demuestran que diferentes genes se pueden llegar a activar en diferentes momentos, ¿sí? Todo el tiempo están en cambios y que hay genes que están dependientes de la experiencia y que se activan cuando hay crecimiento, cuando hay curación, cuando hay aprendizaje, y otros que están dependientes del estado de la conducta, que está influenciado sobre todo por la cantidad de estrés que vivimos, el nivel de excitación emocional o los sueños. Una de las áreas de investigación que en este momento sobre todo está en boga es esta epigenética y sobre todo está asociada a el estudio que tiene sobre todo cómo el medio ambiente controla la actividad genética y nos permite pensar en el cambio de una manera mucho más profunda, si estamos hablando de nuestros genes. Por lo que este paradigma o esta posición, ¿no?, que tendríamos a través de la epigenética nos da el libre albedrío para activar nuestra propia actividad genética y modificar nuestro destino genético. O sea, está en la base de nuestros pensamientos, de nuestra conciencia humana. Por lo que solo cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, comportamientos y reacciones emocionales, vamos a enviar señales nuevas, ¿sí?, a unas células y estas van a expresar nuevas proteínas sin cambiar el patrón genético. Entonces, el ADN sigue siendo igual en este caso, ¿cierto? Y una vez que la célula se activa de una manera nueva, con una nueva información, la célula puede crear miles de variaciones del mismo gen, lo que implica que podemos enviar señales a nuestros genes para que se reescriba nuestro futuro. Entonces, esta parte de la epigenética es fundamental, en donde acá, nuevamente retomando la historia de vida del señor Q, ¿cierto? Encontramos que hay unos pensamientos, unas emociones, una configuración de nuestra personalidad, unas creencias particulares, ¿sí?, que sobre todo configuran unos hábitos y estilos de vida que pueden llegar a ser saludables o no, pero que si nosotros lo repetimos de manera cotidiana, de manera diaria, pueden llegar a generar un malestar, ¿sí? Y después de ese malestar, ahí sí va a transformar también nuestro cuerpo, lo que va a generar unos signos y unos síntomas que después va a ver el profesional de la salud y nos va a diagnosticar. Usted tiene depresión, usted tiene ansiedad o usted tiene una hipertensión arterial. Entonces, retomando lo que viene contándonos la profe Ana, vamos a hablar que la enfermedad va a ser un proceso multifactorial en donde van a
intervenir los componentes genéticos, los componentes hereditarios, los aspectos ambientales, y aquí hablamos de las comorbilidades. Si antes de yo presentar una enfermedad soy, en este momento que estamos hablando de la hipertensión, soy obeso, pues ese componente va a hacer que mi cuadro clínico a futuro pues sea mucho más difícil de manejar. La actividad física, los hábitos del sueño, los alimenticios, el estrés laboral, el entorno social y el entorno económico, y en este momento hacemos un énfasis en el entorno económico, no solamente por el dinero que me hace falta para pagar la factura, sino por en el país en el que podemos vivir, que genere estrés y ayude a presentar la enfermedad. Entonces, esa es una de las conclusiones más importantes que tenemos a lo largo de toda esta charla, que la enfermedad que yo presente en 5, en 10 años o a lo largo de mi vida no depende simplemente de lo que está escrito en mi genética o de mis componentes hereditarios, sino de todo lo que he hecho para construir mi vida hasta ese punto. Entonces, ¿cuál sería el proceso de la enfermedad en el caso del señor Q? Primero, que presentó factores de riesgo para la enfermedad. Desconocemos completamente si tuvo padres hipertensos o previos eventos de enfermedad cardíaca. Sus hábitos inadecuados, hablando del sueño, la alimentación, el sedentarismo. El estrés laboral, desconocemos completamente en dónde trabajó y cómo manejó esos episodios en su trabajo que le llevaron al estrés, lo que vivió al interior de su familia o su círculo social, la economía que tuvo el señor Q y por qué le diagnostican la hipertensión. Entonces, la suma de estas tres cosas, a grandes rasgos, nos lleva a que el señor Q presentó una enfermedad. Entonces, hablemos de un poco de la fisiología de la emoción. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo con una emoción negativa? Las emociones que hemos venido hablando, que nos generan frustración, miedo, angustia, ira, van a favorecer un daño cardiovascular y cerebrovascular que van a ayudar a los sistemas fisiológicos a favorecer, uno, la inmunosupresión, que vamos a hablar de que nos vamos a enfermar seguido, y segundo, van a favorecer los procesos inflamatorios. La suma de estos dos, obviamente, de manera crónica nos van a conducir a estar enfermos. Perfecto. Y entonces lo que nos indica sobre todo, según el doctor James Dinnick, ¿cierto? Es que básicamente el 90% de todas las enfermedades están asociados a las elecciones del estilo de vida, qué es lo que comemos, qué cantidad de ejercicio hacemos, cuál es nuestra exposición a toxinas, ¿cierto? Y solo el 10% está relacionado con la genética, lo que implica que la genética puede llegar a cargar nuestra arma que tenemos ahí, pero definitivamente es la dieta y el estilo de vida, los hábitos, los que jalan el gatillo. Por lo tanto, pensamientos positivos, una conexión social puede estimular el nervio vago, puede promover la felicidad, la serenidad y la compasión. Un cerebro que está asociado como a la gratitud incrementa la dopamina, ¿cierto? Logra recablearse y conectarse de una manera adecuada, también reconstituye mucho esa función cognitiva, incrementa la duración del sueño, reduce el cortisol y estimula el nervio vago que estamos mencionando. Y una respiración rítmica profunda puede ayudar a calmar nuestros pensamientos, disminuir la frecuencia cardíaca y regular nuestro sistema autónomo nervioso. Por lo tanto, cuando ustedes se preguntan desde la psicología y muchas otras áreas particulares, cuando utilizamos la respiración, ¿cuál es el factor fundamental? Porque tiene un papel súper importante en el desarrollo de diferentes procesos, tanto fisiológicos como cognitivos. Y en este caso, la propuesta fundamentalmente es inhalar, sostener, exhalar. Hay diferentes estructuras que podemos utilizar para respirar, para poder lograr suscitar este reflejo vasovagal, ¿sí? Para este nervio vago, lo ideal es que la expiración sea mucho más prolongada, porque lo que va a indicar es que vamos a necesitar menores cantidades de inspiración y la inspiración es la que sobre todo retroalimenta al cerebro a decir, ok, estamos estresados, nos toca tomar aire, nos toca responder rápido a la situación particular.
Pero si exhalamos de manera profunda, pues esto también va a dar toda una retroalimentación tanto al corazón como a nuestro cerebro de que estamos tranquilos. Y el mismo doctor James nos dice acerca de unas herramientas que no son tan utilizadas. Tema del ayuno, que es importante hacerlo con una persona que realmente tenga conocimiento al respecto. Tomar luz solar, dormir, tener conexión con la naturaleza, comer comida real, ¿cierto? No procesada, hacer ejercicio, un balance entre el calor y el frío, entonces esas duchas frías a veces también puede llegar a generar unos factores también importantes a nivel del cuerpo, el consumo de sal, la sal no es mala, lo que pasa es que no le hicieron mala publicidad, consumo de magnesio, ¿cierto? El contacto también, el earthing es caminar descalzo sobre la tierra o sobre el pasto, que eso también tiene toda una comprobación también física en cuanto a descargar energéticamente, la meditación y la risa. Y la propia medicina, ¿cierto? ¿Cuál es la propia medicina? El amor propio. Y el amor propio asociado puntualmente a estos 9 componentes. Un diálogo interno positivo que nos enaltezca, ¿cierto? Permitirse fracasar y los errores en la vida, eso no es malo. Valorarnos a nosotros mismos por quienes somos, conocer y establecer nuestros propios límites, tratar de no compararnos con los demás, dejar ir la energía negativa y aquellas personas que de pronto no nos aportan, aceptarnos a nosotros mismos en todas nuestras formas, confiar en nosotros mismos en la toma de decisiones y creer que merecemos las cosas buenas de la vida. Por lo tanto, la sociedad debe empezar a comenzar como a dejar atrás un paradigma de que la enfermedad es incurable, que los tratamientos son de por vida y que la solución solamente está en los fármacos, porque todo lo anterior nos indica que va mucho más allá de esto. Y quisiéramos dejar con este mensaje. Entonces, un día lleno de bienestar en números nos divide el día en 10 cosas importantes que debemos priorizar. Primero, 1 hora de ejercicio. Segundo, comer comidas realmente saludables, tener las metas claras que debo alcanzar durante el día, pausas para respirar de forma consciente, 5 minutos de estiramiento, 6 momentos del día sin celulares, 7 horas de sueño, 8 vasos de agua, 9 cosas por las que estoy agradecido y 10 minutos para relajarnos. De meditación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, Ana Lucía y María Paula, de verdad que, wow, muchísimo aprendizaje, mucha reflexión. Me encantó leer eso, que cada célula de tu cuerpo está escuchando tus pensamientos. Yo creo que después de esta conferencia, en lo personal, hay mucha reflexión en mí y así en todos los participantes, porque en las consultas han sido muy positivas. Y bueno, voy a leer algunas para que ustedes me apoyen a responderle. Okay. Vamos a ver, vamos a comenzar a leerlas. Aquí dice Ana María Guzmán. ¿Se puede decodificar los genes, cambiarlos a nuestra voluntad? Específicamente, digamos como que, bueno, nos toca empezar a ampliar el aspecto relacionado con cuáles genes nosotros estamos mencionando. Tenemos muchos genes, muchas decodificación que nosotros hacemos. Lo que nos implica sobre todo como en estas investigaciones es que efectivamente sí se puede llegar a hacer una transformación en esa transducción, ¿cierto? Entonces hay unos cromosomas que logran codificar unos genes y estos genes después logran hacer como una fabricación de unas proteínas, unos aminoácidos, que son los que después nos constituyen a nosotros a nivel muscular, ¿cierto? Sistema nervioso y demás. Por lo tanto, efectivamente, si nosotros cambiamos un poco la dinámica en cuanto a estos aspectos positivos, ¿sí? Porque en muchos casos lo que hace es que el estrés disminuye esta posibilidad de regeneración, ¿sí? Al lograr tener unos cambios positivos en cuanto a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, efectivamente sí podríamos llegar a decodificar en gran medida como tal nuestros genes, ¿sí? Porque eso pues lo modificaríamos del pensamiento a la acción. Sí.
Patricia Domínguez escribe, sería buenísimo la inclusión del concepto de salud integral, física, mental, emocional y espiritual y social, la cual fue aprobada en la Feria de Salud del Mercosur hace 4 años, y la participación de un médico coach especialista en salud. Lo digo por conocimiento del tema, muchísimas gracias, dice Patricia. Bueno, Patricia, el jueves vamos a tener al doctor Gustavo Rojano hablando sobre coaching en la salud, la nueva era de la atención médica, así que tienes que escuchar eso. Y también mañana otro doctor, Enrique Brandán, que va a hablar sobre la genética siempre jóvenes. Así que está conectada a la cumbre y sin duda vamos a continuar aprendiendo con estos grandes especialistas internacionales que nos acompañan. Mira, Mauricio Saca dice, ¿cuál es el papel del subconsciente en el proceso de salud y enfermedad? Es bien interesante esta pregunta y tiene como una múltiple respuesta. Digamos como que de una u otra forma, dependiendo también de la perspectiva sobre cuál tú te apoyes. Efectivamente, nosotros tenemos un subconsciente que podríamos llamar el inconsciente, que puede también incluso estar asociado a esas creencias limitantes, ¿sí? A veces son aspectos que nosotros no tenemos como tan claros, pero que de una u otra forma rige la manera en cómo nosotros nos comportamos, ¿sí? Entonces, yo creo que efectivamente para poder trabajar este subconsciente es importante realizar, y esto me gusta particularmente desde los espacios como de consulta, hacer una reconfiguración de la historia de vida. Todos tenemos una historia, ¿cierto? Con unos factores, ¿no? Que después se convierten de una u otra forma como automáticos o inconscientes. La idea es como tratar de sacarlos un poco a la luz para poder que éste deje de tomar las decisiones por nosotros, que en algunos casos puede llegar a ser, por ejemplo, el hecho de autosabotearnos, ¿sí? Y estar en nuestro subconsciente. Entonces, sin duda. Bien. Martín de Jesús Acevedo dice, en términos de sanación o terapias de enfermedades, ¿consideran efectivo la biodecodificación? totalmente. A mí me encanta. Entonces, realmente lo que se dice a través de la biodecodificación es que las enfermedades tienen una raíz física, ¿sí? Entonces hay un evento psicológico que puede llegar a suscitar una enfermedad física. Yo la he usado particularmente en mi caso. Para cada persona pues puede llegar a ser una experiencia diferente, pero sí me parece que todavía, o sea, como que logra tener unos avances y unos resultados importantísimos que no sabemos cómo explicar particularmente. Pero yo siento que esa es una de las herramientas interesantes, como la meditación, como la sanación a través del Reiki, entre otras también un poco como de la nueva era, pero que muchas son de la antigua era. Sin duda, sin duda. Bien, Anaís Yusmar dice muy buena charla, Luz Marina Núñez dice excelente presentación, gracias. Mara Inés Camargo dice excelente, Gustavo Rojano dice espectacular presentación y qué útil nos resulta para nuestros clientes y para nosotros mismos. Ana María Guzmán dice excelente conferencia, Alejandro Borja igual, Cristina dice muchas gracias. En fin, los agradecimientos y las felicitaciones son infinitas la tarde de hoy. No me quiero despedir sin agradecerles personalmente este espacio. Sabemos que tu agenda, Ana Lucía, con las clases está full y nos encontraste, nos diste esta oportunidad, este espacio para compartir tanto conocimiento junto con María Paula en esta conferencia. Te lo agradezco enormemente y también a toda la audiencia que asistió esta tarde. Muchas gracias a todos por el espacio y por la oportunidad. Cualquier cosa, quedo muy atenta. Seguro. Muchas gracias a ti. Esperamos tenerte también en futuros eventos porque nos encantó esta conferencia junto contigo. Gracias una vez más, María Paula y Ana Lucía. Gracias a todos los asistentes. Recuerden que a las 19 horas vamos a conversar con Luciane Magaláes, quien va a hablar sobre algo que comentó Ana Lucía en esta conferencia, sobre las creencias limitantes y potenciadoras. Así que continuamos aprendiendo. Y cerramos el día con Ricardo Escobar, también en una conferencia a las 21 horas. Recuerden que es hora Chile. No se olviden, nos vemos exactamente, a ver, en 2 horas. Muchas gracias una vez más y que tengan muy buenas tardes por la misma conexión. Chaito.